Muy bien, la segunda conferencia se titula ¿Qué ha pasado? Radiografía del país. Y para esto hemos invitado a una persona que es una figura en Puerto Rico, ejerce la medicina, lo conocí hace muchos años cuando era internista, después cardiólogo, no lo he querido ir a visitar en ese ministerio. Compartimos juntos en Singapur, es pastor de la iglesia Catacumba aquí en el área de Bayamón, es un ministro del Evangelio y con nosotros el doctor César Vázquez Muñiz en la presentación de esta conferencia. Tengan todos buenos días. Gracias a todas las personas que nos están acompañando por radio y televisión. El primer disclaimer, lo que yo diga es responsabilidad mía. La gente que nos acompaña en el podio, la gente, ¿verdad?, que ha tenido la gentileza de permitirnos usar estas facilidades, pues estarán de acuerdo con algunas cosas, pero no necesariamente con todas, ¿verdad? Así que mi interés es ponerlos a pensar y como decimos en la calle, revolcar un poco el avispero. ¿Por qué hacemos esto? Pues mire, yo puedo caminar por Bourbon Street en Nueva Orleans y no me voy a contaminar. No debo caminar mucho. Mis hijos más o menos, pero la pregunta es ¿qué Puerto Rico yo le voy a dejar a mis nietos, a mis bisnietos, a las generaciones por venir? A Mateo y a Carolina que están allí, ¿verdad? Y que es la razón por la cual uno se levanta por las mañanas a luchar. Porque esto no se trata tanto de nosotros, es algo como lo que, no sé si fue Esdras o Nehemías que le dijo a los que estaban reconstruyendo la muralla de la ciudad, de que construyamos esto, de que estemos preparados para la lucha en todo momento, dependerá de que nuestras esposas y nuestros hijos no sean esclavos. Y de eso es que estamos hablando. La frase en boga es la reestructuración de la deuda. Comunica la idea, dame la próxima, de que nuestro problema fundamental es el no tener suficiente dinero para pagar. La discusión pública ha sido secuestrada por el tema económico. La pregunta obligada a todo aspirante a gobernar es cómo manejar el problema de la deuda. ¿Es este realmente nuestro problema más importante? La próxima. A mediados de los años 90, con las industrias 936 activas y con alrededor de 250,000 empleos más, tuvimos 2 años consecutivos con cerca de 1,000 asesinatos por año. Hace rato que nuestra sociedad vive con miedo. 1973 fue el primer año en que tuvimos por lo menos un asesinato por día. De ese año en adelante, esa trágica estadística ha ido en crecimiento, independientemente de quién ocupe el poder, independientemente de quién ocupe el poder. También han ido en aumento otras realidades sociales que demuestran que Puerto Rico lleva deteriorándose varias décadas. Tenemos una alta incidencia de enfermedad mental y de adicciones a sustancias legales o ilegales. El número de suicidios fluctúa todos los años entre 200 a 300 casos. Tenemos una alta incidencia de enfermedades de transmisión sexual en nuestros jóvenes por su promiscuidad. Tenemos un número vergonzoso de casos de maltrato infantil y la Iglesia no está exenta de ello. La incidencia de violencia en las relaciones interpersonales es alta, siendo la mujer la víctima en la mayoría de los casos.
Cerca de la mitad de los niños que comienzan en primer grado no terminan su cuarto año de escuela superior. La deserción escolar alimenta las filas de la criminalidad. Más del 40% de los que empiezan su primer año en universidad no se gradúan de bachillerato. Tenemos una alta tasa de divorcios y alrededor de la mitad de los niños menores de 18 años se está criando solo con uno de sus progenitores, usualmente la madre. Cerca de un 80% de los menores de 18 años que cometen faltas, entre paréntesis, delitos, se están criando solo con uno de sus padres. Cerca del 70% de los menores de 18 años que cometen faltas están sostenidos económicamente por el Estado y no por sus padres. Alrededor de un 60% de nuestra población no trabaja ni estudia, solo consume. Tenemos un alto grado de dependencia de las transferencias federales. Tenemos un problema crónico de contaminación de aire, de tierra y de agua con su inevitable daño al ambiente. La basura nos ahoga y no hemos encontrado una manera de disponer de ella apropiadamente. Y la lista anterior no es exhaustiva. Es interesante que nada de esto se haya discutido en esta campaña política. Y no me olvido, tenemos alrededor de 70.000 millones en deuda pública y probablemente estemos alrededor de los 120 billones en deuda pública. Dame la próxima. Desgraciadamente, esta deuda es autoinfligida a través de la mala administración y de la malversación de fondos públicos por parte de diferentes gobiernos que llegaron al poder por nuestros votos. Nos ha gobernado Alí Baba y los 40 ladrones, a veces vestidos de rojo, otras veces vestidos de azul. Soy responsable de lo que digo. Si estamos dispuestos a ver más allá de los problemas, veremos las verdaderas razones para los problemas. Nos daremos cuenta que lo que nos ha traído hasta aquí son las motivaciones que tenemos para actuar. Dame la próxima. El énfasis desmedido en el individuo, lo que llamamos egoísmo, se manifiesta en la falta de solidaridad con el prójimo y en la incapacidad de hacer sacrificios por otros. Hemos creído que tener placer es lo mismo que alcanzar la felicidad. Como ya no creemos en verdades absolutas, ahora utilizamos la fuerza para imponernos. Ya no es la fuerza del argumento, ahora es la fuerza como argumento. La indiferencia hacia los demás, la violencia en las relaciones, la falta de integridad en el manejo del dinero y la falta de compromiso con el matrimonio y la familia son inevitables cuando pensamos y actuamos de esta manera. En última instancia, nos hemos alejado de Dios. Dame la próxima. Y creíamos, yo voy la próxima, creíamos que lo habíamos visto todo. No sabíamos que lo mejor estaba por venir. Una cosa era enfrentar el mal inevitable de la sociedad. Otra cosa es enfrentar la institucionalización del mal por un gobierno. Para ser justos, ellos dijeron lo que pretendían hacer cuando llegaran al poder. Iban a atacar nuestros valores y a la niñez. No les creímos y estamos pagando las consecuencias. Probablemente, lo peor de todo es que a los peligros que tradicionalmente nuestros niños y jóvenes tenían que enfrentar, ahora tenemos que añadir al gobierno y particularmente al Departamento de Educación. Pero nos lo habían advertido. En la plataforma del partido de gobierno para el 2012, de lo primero que se nos dice es: restableceremos la política pública educativa de perspectiva de género derogada por la administración Fortuño en su primer mes de gobiernos. Y no quiero cansarlos, pero hay 8, 10, 12, 14 referencias a todo este asunto de perspectiva de género, del sexismo, de liberarnos de los estereotipos, que es todo un lenguaje para hablar de que nos van a imponer sus valores a nosotros, porque tienen el poder para hacerlo, y como ya no pueden cambiarnos como adultos, van a ir contra nuestros niños.
Muchos, como la mayoría, no leyeron la plataforma. Y yo apuesto bofetás contra morisqueta que la mayoría de nosotros tampoco lo vamos a hacer. Porque no leemos la Biblia. ¿Cuántos de nosotros tenemos Biblias que llevan con nosotros 20, 30 años, que el forro está gastado, pero las páginas están pegadas? Otros, particularmente cristianos, lo sabían, pero pensaron que eso no era lo suficientemente importante o que cuando llegaran al poder no se atreverían a implantarlo. Unos pecaron de negligente por no informarse apropiadamente, otros pecaron de ingenuidad y por desconocer las luchas que para cambiar los valores se están dando desde hace mucho tiempo en las sociedades occidentales, porque como iglesia hemos creado una subcultura, una burbuja, y nos hemos olvidado de lo que está pasando allá afuera. Y cuando tratamos de entrar en ese plano social secular, no sabemos hacerlo porque el único lenguaje que conocemos es el religioso, un lenguaje que es antipático en el mundo secular. La lista es extensa de donde el partido de gobierno nos dijo todo lo que pretendía hacer. Lo anterior nos demuestra el compromiso y énfasis del partido con este grupo de personas que se identifican a sí mismos por su particular preferencia sexual. Si hay unas siglas que se repiten es LGBT. Pero ahora eso es incompleto porque en las de este año incluirán el Q y la I y sabe Dios cuántas otras letras, ¿verdad? El lunes 16 de julio del 2012, en el Teatro Coribantes en San Juan, se firmó el documento Ratificación de Acuerdos de Colaboración entre la próxima alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, y la comunidad LGBT. El inciso 8 lee: inclusión de una cláusula dentro de todos los contratos de proveedores de bienes y servicios al municipio autónomo de San Juan, donde se establezca que dicho proveedor no discrimina por orientación sexual o identidad de género. Es obvio, dame la próxima, es obvio que esta cláusula era discriminatoria contra la Iglesia y organizaciones de base de fe. No existía una definición legal de identidad de género o de orientación sexual y todavía la única definición aplica para el ambiente laboral. Tampoco existía una ley que las estableciera como categorías protegidas. Nos lo dijo por adelantado y no hicimos caso. ¿O es que estamos tan enajenados de la cultura que no entendimos? Creemos en la justicia y en no discriminar, pero nadie debe ser privilegiado por lo que practica en su intimidad. Debimos darnos cuenta, no lo hicimos, y nuestros hijos y nuestros nietos sufrirán las consecuencias. No esperaron el 2013 para mostrar sus intenciones. Según la noticia publicada por El Nuevo Día el 26 de diciembre bajo el titular Protección de la niñez y apoyo a las familias más... El titular lee como sigue: protección de la niñez y apoyo a las familias más pobres son la prioridad. La directora ejecutiva de una de las principales organizaciones que promueven el aborto en Puerto Rico, Idalia Colón, fue designada por el gobernador Alejandro García Padilla para dirigir el Departamento de la Familia, una organización cuyo propósito fundamental es evitar que haya familia, porque un hombre y una mujer no son familia, son matrimonio, los hijos son familia. Pues esa persona es la que dirige el Departamento de la Familia. El 10 de enero del 2013, comenzando la nueva administración, el proyecto de la Cámara 488 fue presentado por el representante Luis Vega Ramos para enmendar la Ley 54 de Violencia Doméstica,
e incluir dentro de la misma a parejas del mismo sexo. Este proyecto finalmente fue aprobado. Asistimos el pastor Miguel Cintrón y el que les habla a las vistas y propusimos que como se protege a los noviazgos, a una pareja en su primera cita, a los familiares y a los envejecientes en las leyes federales y en California, Massachusetts y Minnesota, así se hiciera en Puerto Rico. No lo hicieron, porque lo que querían no era justicia, era afirmar la idea de que las parejas del mismo sexo o de hecho son equivalentes al matrimonio. Todavía nuestros jóvenes en relaciones de noviazgo no están protegidos por la Ley 54, a menos que estén teniendo relaciones sexuales. O sea, que nuestras jovencitas que se mantienen castas no están protegidas. La que se acuesta así. ¿Ok? Dame la próxima. El 15 de enero del 2013, el proyecto del Senado 238 fue presentado por el senador Ramón Luis Nieves con el fin de establecer la política pública del gobierno de Puerto Rico en contra del discrimen por orientación sexual e identidad de género. Era una ley que lo afectaba a todo, no solo el ambiente de trabajo, afectaba a los menores de 13 años en adelante, que no trabajan, a todos los patronos públicos y privados, incluyendo iglesias y organizaciones de base de fe, enmendaba la ley de derechos civiles que nos aplica a todos, afectando inclusive a quien vendíamos nuestras propiedades y no tenía excepciones. Tenía inclusive un inciso que le daba primacía sobre todas las demás leyes. Se convertía en el principio hermenéutico de interpretación de las leyes de Puerto Rico. Este proyecto fue aprobado con enmiendas por la Cámara luego de una ardua lucha para introducir importantes cambios que evitaron fuera un arma en contra del pueblo cristiano. Agradecemos al grupo de representantes de mayoría en la Cámara que obligaron a que se aprobaran las enmiendas. Dentro de este esfuerzo, el alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, fue decisivo para que esto fuese así. En medio de la discusión, durante las vistas, el senador Ramón Luis Nieves declaró frente al pastor René Pereira y al pastor Miguel Cintrón, y yo tengo la transcripción de la vista, que el problema de la pedofilia era un problema de los pastores. Ni el gobernador ni la mayoría popular se distanció de esas declaraciones sin fundamento e insultantes. Para su vergüenza, tampoco el PNP manifestó una protesta enérgica. Por esas y otras razones, me dan la próxima. Puerto Rico por la Familia convocó el miércoles 16 de enero a una manifestación para el lunes 18 de febrero. Ese día tuvimos una manifestación enorme e inolvidable en contra de los intentos del gobierno de cambiar los valores de nuestra sociedad. La manifestación contundente de la voluntad del pueblo fue enfrentada con el gobernador con su actitud de "me vale". El viernes 18 de enero, el senador Miguel Pereira, quien copresidiría la Comisión Conjunta del Código Civil, y por ahí está corriendo un proyecto para enmendar el Código Civil, anunció a los medios noticiosos que abogarán porque las parejas de hecho y las compuestas por personas del mismo sexo tengan derechos similares a los del matrimonio. Dame la próxima. El 6 de marzo del 2013, el proyecto del Senado 437 fue presentado por la senadora Maritere González para enmendar el artículo 138 del Código Civil y permitir la adopción conjunta de menores de edad por parejas homosexuales y lésbicas. Este proyecto nunca tuvo los votos para ser aprobado. Es importante señalar que la ley en ese momento, bien importante, en ese momento y todavía, permite que cualquier adulto cualificado adoptase sin tomar en cuenta su orientación sexual. Decir que un homosexual o una lesbiana en Puerto Rico no puede adoptar es mentir. Porque a nadie le preguntan con quién se acuesta para darle un niño en adopción. Pero la estrategia de esta administración, y para eso han sido cómplices los medios de comunicación masivos seculares, es la desinformación. Alguien dijo que en el país de los ciegos el tuerto es rey.
El 21 de marzo del 2013, dame la próxima, fue radicado el proyecto del Senado 484 por la senadora Maritere González con el fin de incorporar en el currículo de las escuelas públicas del país la enseñanza de la perspectiva de género. Este proyecto nunca tuvo los votos para ser aprobado, aunque el currículo eventualmente se estableció mediante carta circular del secretario de Educación, Rafael Román. Costumbre de nuestro gobernador, cuando no tiene el apoyo de las cámaras legislativas, impone el mollero de las órdenes ejecutivas. Eso se llama legislar por imposición. Punto. El 6 de abril del 2013 se radicó el proyecto de la Cámara 1032, Ley para el Desarrollo del Plan Decenal de Educación de Puerto Rico. El mismo ponía en manos de terceros con agendas ideológicas claras la dirección del sistema de educación pública. Le íbamos a dar dinero, le íbamos a dar poder y estaban fuera del poder fiscalizador del gobierno. Era un asunto patentemente inconstitucional. Interesantemente, los primeros que levantamos el planteamiento fue un pastor, que es médico, y el sacerdote Carlos Pérez, que aparte de ser sacerdote, es abogado. Fuimos a las vistas y nos opusimos, no ha sido aprobado. El 16 de abril del 2013 fue radicado el proyecto del Senado 517 por el senador Miguel Pereira con el fin de enmendar el artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas y permitir la posesión de hasta una onza, 28 gramos de marihuana para uso recreativo. 28 gramos de marihuana equivalen a 56 cigarrillos. ¿Ok? 56 cigarrillos. Posteriormente se enmendó para que fuesen solo 14 gramos, 28 cigarrillos. Sin embargo, aunque la ley actual no permite marihuana en las escuelas ni en las universidades, este proyecto permitiría hasta 7 gramos en las escuelas, 14 cigarrillos, y hasta 28 gramos en las instituciones universitarias, 56. Aquellos que vivimos la experiencia de Peyton Place, pues Peyton Place sería establecido en todas las universidades de Puerto Rico. Nos hemos opuesto públicamente y comparecimos a las vistas en el Senado. Este proyecto de ley nunca ha tenido los votos para ser aprobado. El 4 de septiembre, dame la próxima, del 2013 fue radicado el proyecto de la Cámara 1362 por los representantes Báez Riveras y Vargas Ferrer para enmendar la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico con el propósito de reclasificar la marihuana y sus derivados de clasificación 1 a clasificación 2 y así legalizar su uso terapéutico medicinal. Este proyecto no tuvo los votos para ser aprobado, aunque el gobernador Alejandro García Padilla intentó hacerlo mediante orden ejecutiva, y de eso hablaremos al final. El 19 de marzo del 2014, el presidente del Senado, Eduardo Batia, publica el Protocolo de Cumplimiento, Educación y Capacitación sobre la Política Pública en contra del discrimen por orientación sexual e identidad de género en el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, conforme a la Ley 22 del 2013. Este reglamento se pretende aplicar a contratistas y visitantes, aunque la ley solo aplica a empleados. El artículo 8, sección 8, permite que un empleado varón que se sienta mujer utilice el baño de las mujeres. El juez final de toda querella lo será el presidente del Senado. Pepino llaman eso poner las cabras a velar las lechugas. El Senado se convierte en el primer ejemplo del absurdo. A principios de mayo del 2014, 3 estudiantes, dizque en una manifestación artística, se desnudaron en una plaza de San Juan violando la ley abiertamente. La policía del municipio de San Juan no actuó y la policía estatal actuó con reservas, con timidez. Nunca estuvo claro quién dio los permisos para esta actividad, ni las autoridades municipales ni las estatales actuaron con firmeza y los jóvenes solo recibieron una palmadita
en la mano. Pero en San Juan están parando a todo aquel que esté predicando el evangelio abiertamente en una calle. Dame la próxima. El 17 de septiembre del 2014 fue presentado el proyecto de la Cámara 2119 por el representante Hernández López con el propósito de enmendar la ley del registro demográfico y así poder cambiar el certificado de nacimiento de alguien que alegue haber cambiado de sexo. De esta manera, el Estado justificaba la distorsión de la historia, la institucionalización de la mentira y la complicidad en el engaño a terceros. Dame la próxima. A principios de octubre del 2014, el senador Miguel Pereira, en entrevista radial, comparó el razonamiento y los procesos mentales de los religiosos que se oponen al Proyecto 517 con el proceso mental del grupo radical ISIS. Es obvia la demonización de los que no piensan igual. Todo aquel que esté en contra del Proyecto 517 piensa como ISIS. En octubre del 2014, dame la próxima, esa es, el representante Luis Vega Ramos presenta el proyecto de la Cámara 1210 y el senador Pereira el proyecto del Senado 2155, introduciendo sendas enmiendas al Código Penal. Dichos proyectos, aparte de modificar más de la mitad de los artículos del Código Penal vigente, eliminaban el bestialismo, el adulterio y el incesto como delito. De hecho, por ejemplo, permitía que una niña de 16 años o más pudiese sostener relaciones sexuales con su hermano, con su padre, con su tío o con su abuelo sin que fuese delito y los demás nos teníamos que cruzar de brazos. Se creó el incesto legalizado atropellando la sensibilidad moral de un pueblo. Lo aprobaron un viernes por la tarde. Y yo lo sé porque yo me pasé el sábado leyendo y respondiendo. Aparte, pretendía crear como categorías protegidas la orientación sexual y a la identidad de género, creando el contexto para la persecución como criminales de aquellos que objetan por razones morales algunas conductas sexuales. Para sorpresa nuestra fue aprobado en el Senado, pero enmendado en la Cámara para eliminar estas propuestas vergonzosas. Porque todavía queda gente con vergüenza en este país. Aún. Dame la próxima. Bestialismo, adulterio. El 17 de noviembre del 2014, el secretario de Justicia, César Miranda, emitió una opinión en la cual concluyó que la ley número 82 del 95 se encuentra actualmente derogada y que bajo el Estado de Derecho vigente y actualmente aplicable, las iglesias y escuelas no están excluidas del requisito de licenciamiento ni se regulan de una forma específica, etcétera, etcétera, etcétera. En consecuencia, declara que las iglesias y escuelas deberán recibir el mismo trato y cumplir con los mismos requisitos que cualquier otra institución educativa. Iglesia, escuela, cuando una iglesia dice que la escuela es una prolongación de su ministerio, ¿ok? Es parte de la iglesia, ¿verdad? Esto pues ha tenido un desenlace. Realmente se aprobó una resolución conjunta de Cámara y Senado para aclarar cuál es la intención. La intención es que no tienen que someterse al licenciamiento del Consejo de Educación, ¿verdad? Pero en realidad es otro intento de controlar la educación para cambiar los valores de un pueblo. En enero del 2015, el secretario de Educación, Rafael Román, declara que por orden ejecutiva del gobernador Alejandro García Padilla se implantará el currículo de perspectiva de género. De esta manera, el gobierno pretende subvertir el derecho de los padres de criar a sus hijos de acuerdo a sus valores. Ya no es meramente información sobre biología, sobre anatomía, ahora es información sobre conducta sexual. Pero no solamente hablar de que tales conductas existen, es que se añade que todas estas conductas son igualmente dignas.
son correctas. ¿Ok? Y lo que papá y mamá se supone que le enseña a sus hijos, pues ahora el Estado, porque tiene el poder, le va a imponer sus valores. El Departamento de Educación se convierte en cómplice de aquellos que quieren distorsionar la sexualidad de nuestros niños. Al gobernador no le importó que cientos de miles marcharan en contra de la enseñanza de perspectiva de género. La segunda manifestación más grande en este cuatrenio y en los últimos 20 años fue en contra de la enseñanza de perspectiva de género. Esa fue la reunión donde sencillamente yo me salí porque sentía que era un insulto a la mayoría de los puertorriqueños que estaban allí, la actitud del señor gobernador, ¿verdad? Ahora, él y los que han caminado con él durante estos 4 años apuestan a que nos hayamos olvidado de su falta de respeto a la voluntad del pueblo y de poner en peligro nuestra niñez. Este gobierno no solamente ha sido inepto, incapaz, ha sido inmoral. Si dejó la cita, es mía. Invitamos a los que nos acompañaron aquel día a que se levanten y participen de las primarias, porque esto fue escrito antes de las primarias. Si no lo hicieron, pese en sus conciencias, para que participen de las elecciones generales con el propósito de elegir a hombres y mujeres que verdaderamente representen nuestros valores, porque de eso se trata. En febrero del 2015 se empezó a discutir el proyecto de la Cámara 2258 de la autoría del representante Ángel Matos, el proyecto se llamaba la Ley de Muerte Digna. Con el mismo se creaba el marco legal para que un médico pudiese ayudar a un paciente a quitarse la vida. Realmente se trataba de legalizar el suicidio asistido por un médico. La primera en protestar fue la clase médica, que entendió que la propuesta era contraria a los postulados de la medicina. Se logró detener en la Cámara. El 21 de marzo del 2015, el secretario de Justicia, César Miranda, anunció que el gobierno de Puerto Rico no defendería la constitucionalidad del matrimonio entre un hombre y una mujer, según lo dispuesto en el artículo 68 del Código Civil. De esta forma demostraba el gobernador que le había mentido a la Iglesia y al pueblo de Puerto Rico cuando dijo en la campaña electoral que creía que el matrimonio solo era entre el hombre y la mujer. Los políticos en este país lo único que tienen que hacer para faltar a sus promesas es decir que cambiaron de opinión. En el proceso violó el juramento que hizo de hacer cumplir y de defender la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Pero claro está, ya sabemos que nuestro gobernador no tiene problemas con eso, ¿verdad? Posteriormente alteró el certificado de matrimonio para que ya no lea esposo y esposa, sino contrayente 1 y contrayente 2. En mayo 3 del 2015, el gobernador García Padilla publica su orden ejecutiva ordenándole a la Secretaría de Salud que autorice el uso medicinal de la marihuana. Todo por razones económicas. A pesar de que la adicción de drogas es uno de nuestros problemas más apremiantes, a pesar de que el Colegio de Médicos y particularmente psiquiatras expertos en adicciones se manifestaron en contra. Poderoso caballero es don dinero. Nuestros jóvenes tienen un problema de adicción al alcohol, tienen un problema de adicción a pastillas recetadas. Según la encuesta de AMSCA del 2012, el 20% de los estudiantes de tercero y cuarto año usan marihuana y es ilegal. Imagínense cuando la legalicemos. Pero no importa, porque nos va a dar dinero. Me imagino que ese es el mismo argumento que usa una mujer cuando prostituye a una hija. Me va a dejar dinero. El 26 de mayo, el doctor David Bernier firma la orden ejecutiva del gobernador García Padilla, prohibiendo el bullying
el acoso, el hostigamiento, por orientación sexual e identidad de género en las escuelas. Es importante aclarar que ya existía un reglamento en contra del bullying por cualquier causa, ¿ok? Estamos en contra de que un niño sea hostigado en la escuela por cualquier causa, por la causa que sea. Es importante también aclarar que en la ley habilitadora del Departamento de Educación no existen las categorías orientación sexual o identidad de género. Pero lo más importante que hay que enfatizar es que esta no es la principal razón por la cual nuestros estudiantes enfrentan el hostigamiento en las escuelas. Que lo digan los gordos, los feos, los que visten mal, los que tartamudean. ¿Ok? De nuevo, se ve la inclinación de este gobierno para privilegiar a aquellos que se definen por su particular preferencia sexual. En agosto del 2015, el gobernador García Padilla publica 2 órdenes ejecutivas. La primera es para ordenar el cambio de género, entiéndase sexo, en la licencia de conducir para favorecer a los transgéneros y transexuales. Y de momento usted va a tener esta tarjeta, esta licencia que dice María, y cuando usted mira a María tiene bigote y la voz gruesa. La otra es para prohibir el discrimen en los servicios de sala de emergencia para esta población. Me afecta como médico, porque si algo yo puedo decir de la clase médica en Puerto Rico es que atendemos al que sea, criminales, drogadictos, el que sea, ¿ok? No pudieron probar nunca que esto había ocurrido, pero como esto no tiene que ver con la verdad, sino con la propaganda, la primera orden no tiene base jurídica porque no existe una ley en Puerto Rico que la fundamente. No importa que genere confusión el tú ver a un hombre que su licencia diga que es mujer. La segunda orden ni tan siquiera tiene evidencia de que está ocurriendo tal discrimen. El 17 de agosto del 2015, el senador Ramón Luis Nieves Pérez presenta el proyecto del Senado 1453 para enmendar la Ley de Derechos Civiles para prohibir el discrimen por orientación sexual e identidad de género. El proyecto incluía penas criminales como instrumento para obligar el cumplimiento del mismo. Otro intento de crear derechos a base de conductas sexuales. Incluía que usted no podía escoger a quién usted le vende su propiedad o a quién le alquila su propiedad. El 9 de septiembre del 2015, el secretario de Educación, Rafael Román, publica su carta circular que establece que no se impondrá la utilización de una pieza particular de ropa a estudiantes que no se sientan cómodos con la misma por su orientación sexual o identidad de género. Dame la próxima. En otras palabras, el niño que se sienta niña podrá ir vestido de niña. No importa que eso genera confusión en los otros niños, no importa que esto genere bullying contra el niño, lo que importa es la agenda del gobierno de cambiar los valores de la sociedad. Como no puede con los adultos, va contra nuestros niños. A principios de este año, dame la próxima, el gobernador García Padilla nominó a la presidencia del Tribunal Supremo a la jueza asociada del Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, abiertamente lesbiana, en una relación consensual con la jefa de personal de la oficina del presidente del Senado, Eduardo Batia, hija de 2 importantes contribuyentes del Partido Popular Democrático. No importó que fuese la jueza más joven y con menos experiencia en ocupar la presidencia de la tercera rama de gobierno, en un acto de cobardía y de prepotencia, utilizando como pretexto una supuesta conspiración de una mayoría de jueces del Supremo, sin vistas públicas ni informe positivo del comité de nombramiento. De noche y a escondidas, este Senado, presidido por Eduardo Batia, consintió el nombramiento del gobernador,
la juramentaron de noche. ¡Qué vergüenza! Jesús le dijo a sus enemigos, esta es vuestra hora, la de las tinieblas. Dame la próxima. Esa es la presidenta del Tribunal Supremo dándose un beso con su, no sé, esposa, esposo, no sé. Todavía tengo problemas con eso. Dame la próxima. ¿Se sorprenden? En mayo del 2016, el secretario de Hacienda de Puerto Rico, Juan Zaragoza, acude a la prensa del país a acusar a las iglesias llamándolas negocios de familia. Y amenaza con investigar las finanzas internas de aquellas iglesias que levanten sospechas, ignorando que el Código de Rentas Internas prohíbe tal acción. Mediante este acto se inicia una campaña de intimidación por parte del Estado contra el sector de fe. Sin embargo, quienes verdaderamente tienen un negocio de familia llamado Gobierno de Puerto Rico son los allegados al actual gobernador, que no tienen ningún empacho en llamar amigo a un convicto federal por defraudar al gobierno. El mayor deudor en Puerto Rico es el actual gobierno, que ha sido incapaz de producir los estados financieros auditados del 2014, milagrosamente, después que se firma la ley promesa, a las 3 de la mañana los publican. Estados financieros del 2014 que dicen que al 2014 el Banco Gubernamental de Fomento debió haber sido liquidado y que quienes sabían, por mantenerlo abierto y por seguir recibiendo depósitos, estaban violando la ley, y el presidente de la Junta de Directores era el actual secretario de Hacienda. ¿Ok? Para terminar esta larga lista de acciones, dame la próxima. Recientemente, todos recordamos la masacre en Orlando. 49 personas, 23 de ellos puertorriqueños, murieron asesinados a mano de un hombre que se estableció sin duda razonable que estaba actuando como terrorista. Eso fue, creo que fue un domingo 13 de madrugada, sábado para domingo. Lunes, a la pastora Wanda Rolón, a este servidor y a otras personas que hemos estado en los medios se nos acusó de ser cómplices de ese asesinato. Yo puedo entender que un activista utilice esa tragedia, ¿verdad?, para adelantar su agenda ideológica. Pero es interesante porque a esas declaraciones se unieron la presidenta del Tribunal Supremo y la alcaldesa de San Juan. Las declaraciones más irresponsables las hizo la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Estas fueron sus palabras, y cito, dame la próxima. Aquellos y aquellas que con su discurso promueven el odio y la intolerancia también son responsables de tragedias como la que sufrimos hoy. Dame la próxima. Este es el comunicado de prensa. Dame la próxima. Este es el tuit de la rama judicial.
Sí, porque hay gente que dice que no tenemos evidencia y que decimos estas cosas para desinformar y que mentimos. Con esto vemos la realidad de que la única cualificación que tenía la licenciada Oronoz para ser jueza del Supremo es que es una activista homosexual. Nuestro gobernador ya no será gobernador el 2 de enero, pero Maite puede ser presidenta del Tribunal Supremo por los próximos 30 años. Ese es su legado. Dame la próxima. Hermano, esto es llover sobre mojado. ¿Ok? ¿Por qué será? Que hay por lo menos 3 personas con el mismo apellido, García Padilla, que en este momento están en la mira por diferentes acciones. Lo que ha pasado en la universidad es una vergüenza. Dame la próxima. La realidad, hermanos, es que Carmen Yulín y Alejandro García Padilla han sido de un pájaro las 2 alas. No merecen la confianza del pueblo, ni ellos ni los que los han apoyado. Dame la próxima. Esto se publicó el 17 de julio del 2012, donde ella habla de que va a firmar un compromiso con la comunidad LGBT. Dame la próxima. Ese compromiso se firmó. Y literalmente, dame la próxima, le da una característica de gente protegida y objeto del cuidado particular de la alcaldesa de San Juan. Dame la próxima. La próxima. Y desde que comenzó este cuatrenio, la bandera multicolor del movimiento homosexual ha ondeado en el lugar que los puertorriqueños pagamos para que se nos represente. Nosotros tenemos un escudo que tiene un cordero, una Biblia, una cruz, una constitución que habla del Dios Todopoderoso. Y nada de eso importa. Ahora lo que importa es proteger las conductas que la gente pueda tener en su intimidad. A tal punto, dame la próxima, que la nombraron la gran mariscal de la parada gay en Boquerón en el 2013. ¿Usted tiene duda de cuál es su compromiso? Dame la próxima. Creó un monumento para recordar a las víctimas de esta masacre, porque eran puertorriqueños o porque eran homosexuales. De hecho, no sabemos si todos los que murieron eran homosexuales. Dame la próxima. Y lo último, en medio de la estrechez económica que hay en este país, ¿cuántos de nosotros no tenemos familiares nuestros que con lágrimas hemos tenido que despedir porque se han ido de Puerto Rico porque no tienen trabajo? Y ella le está dando $30,000 a un activista homosexual por 5 meses para que haga campaña política.
y $3,000 a otro activista homosexual, ¿sabe Dios para qué? Se supone que a una persona le paguen por la complejidad de sus tareas, por el riesgo que corre cuando las lleva a cabo y por cuánto tiene que estudiar, por la preparación necesaria para cumplir con la misma. Uno de ellos no se graduó de universidad. Esto es corrupción, hermano. Puede ser legal, pero es inmoral. ¿Ok? En este momento, donde hay tanta gente que están yendo al tribunal con acusaciones de corrupción, esto se da, miren, con toda la desfachatez del mundo, a la luz de todo el pueblo de Puerto Rico. La Biblia, dame la próxima. La Biblia llama a los magistrados, a los que gobiernan, servidores de Dios, llamados a recompensar a los buenos y castigar a los malos. Usando este criterio bíblico, solo podemos concluir que este gobierno se ha alejado de Dios, ha perdido su propósito y ha arrastrado hacia el mal nuestra tierra. Cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Repito, este gobierno no solo ha actuado mal, sino se han abrazado al mal y lo han institucionalizado. Sin embargo, ha sido gente de su partido en el Senado y particularmente en la Cámara quienes han servido de vallado, entiéndanse, muro de contención para proteger al pueblo y a la iglesia. No podemos olvidarlo. Gente, dame la próxima. Como los senadores Pedro Rodríguez, Luis Daniel Rivera y Ramón Ruiz Nieves. Gente como el representante Narden Jaime Espinosa, la representante Brenda López de Arrarás, el vicepresidente Roberto Rivera Ruiz de Porras, gente como el representante José Rodríguez, Javier Aponte Dalmau, Armando Franco, Víctor Basallo, Luis Raúl Torres, César Hernández, José Pito Torres, Rafael Tatito Hernández, que en un momento dado le dijeron al gobernador no y sufrieron el desprecio, la hostilidad, ¿verdad?, de su propio partido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es este asunto de participar en la política? Escoger la gente que nos gobierna. ¿Tenemos certeza de que van a hacer lo que nos dicen? No. ¿Usted tiene certeza de que alguien en la vida va a hacer exactamente lo que le dice a usted? No solamente con el gobierno, en cualquier relación humana. No. La vida es un ejercicio en incertidumbre, lo mismo la política. Así que tenemos o repetimos lo que hemos vivido en los últimos 4 años, porque la realidad es que el candidato de ese partido ha sido parte de este gobierno, fue el secretario de Estado, el segundo en mando. Y en este momento no se ha distanciado, ni tan siquiera se ha pronunciado en contra de estos asuntos. Dame la próxima. Aquí hay un documento del doctor Ricardo Rosselló diciendo que va a hacer unas cosas. ¿Nos pudiera mentir? Pero ya sabemos lo que los otros hicieron. Y quiero aclarar, hay gente a favor de la agenda homosexual en posiciones altas de poder en ambos partidos y particularmente en el grupo de campaña del doctor Rosselló. No somos ingenuos. Pero, hay unas promesas hechas. Usted le toca decidir si esas promesas tienen credibilidad o no tienen credibilidad, porque a fin de cuentas, hermano, de eso se trata cada campaña política. Los que hacen que los políticos cumplan es el pueblo que los lleva al poder. Si lo único que usted hace políticamente es votar y después usted se olvida, los políticos harán lo que les dé la gana. En última instancia, ¿qué nos toca hacer? Dame la próxima. ¿La próxima? ¿La próxima?
Nos toca darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Estemos claros, los gobiernos pueden transformar estructuras, los gobiernos pueden crear circunstancias beneficiosas, perjudiciales. Hemos hablado de lo que ha creado este gobierno, pero el único que tiene el poder para transformar el corazón y para cambiar la vida es la Iglesia. Si usted mira los tiempos que nos ha tocado vivir, hermanos, el cerco se está cerrando. Va a llegar el momento en que probablemente pudiéramos ser excluidos de todo este asunto político partidista, pero todavía no ha llegado. Todavía podemos participar, todavía podemos hacer diferencia. Jesús dijo, trabajen mientras el día dura, porque vendrá la noche en que nadie podrá trabajar. Dame la próxima. No hay nadie. En estos lugares usted puede accesar lo que nosotros llamamos el libro de la vida, las guías del voto moral. Voto por familia, fieles a la verdad, Puerto Rico por la familia, Puerto Rico por la familia en Facebook. Dame la próxima. Dame la próxima. ¿La otra? Ok. Termino con esto. El sábado 27 de agosto, de 9 a 12, en la catacumba de Calley, se va a dar esta presentación, La mano que mece la cuna, la batalla por nuestros niños. No es meramente hablar de lo que está pasando, es hablar de cómo podemos defender a nuestros niños, a los padres y a los maestros. Para eso va a haber gente que conoce de esto, que quiere compartir algunas cosas. Que Dios les bendiga. Las anteriores declaraciones son de la entera responsabilidad de quien las dio